Que puedan abrir sus Biblias, Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 7 en adelante. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra, por este privilegio y esta responsabilidad que tenemos de explicarla, de conocerte a ti, rogándote que cambies nuestras mentes, que seamos transformados a través de tu palabra, Señor, que podamos crecer como iglesia, edificándonos día a día en tu palabra. Gracias, ayuda a mis hermanos que dispongan sus corazones, puedan estar concentrados para oír tu palabra y que yo pueda ser claro, sencillo para entender tu palabra y explicarla, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Durante todo este tiempo que llevamos predicando Primera de Pedro, hemos pasado por varias etapas, por varias secciones. Una de las primeras secciones que hemos visto fue de que Pedro le exhortaba a sus lectores que recuerden nuestra gran salvación. Recuerden nuestra gran salvación. Esa fue una de las primeras secciones. Luego, la que se terminó el jueves pasado, fue la sección donde Pedro exhortaba a sus lectores a que recuerden nuestro ejemplo delante de los hombres. Y hoy comenzamos una nueva sección donde Pedro exhorta, anima y alienta a sus lectores que recuerden que el Señor regresará. Tras haber hecho énfasis, hincapié en el sufrimiento triunfante a través de la muerte, como lo hemos visto, Pedro ahora comienza aquí en esta sección a recalcar el sufrimiento triunfante a través de la segunda venida de nuestro Señor, que es la meta de todas las cosas. Así que hoy vamos a ver cuál es el deber del cristiano en un mundo hostil a la luz del fin. ¿Cuál es el deber del cristiano en un mundo hostil a la luz del fin? Y yo lo dividí en 3 puntos. Primer punto, vamos a ver el incentivo a nuestro deber. En el segundo punto vamos a ver las instrucciones para nuestro deber, las cuales son la santidad personal, el amor mutuo y el servicio espiritual. Y nuestro tercer punto va a ser el propósito de nuestro deber. Así que comencemos a desarrollar nuestro primer punto, que es el incentivo para nuestro deber. Dice el versículo 7, allí, el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. Esta referencia hace referencia al retorno de nuestro Señor. Si bien Pedro no intenta fijar una fecha, lo que sí él indica es su cercanía. Ha habido referencias anteriores a lo largo de la carta, por ejemplo en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5 que hemos compartido. Allí se habla de que esperamos una herencia incorruptible, inmaculada,
que no se va a desvanecer, que está reservada en los cielos para nosotros. Y la implicación es que algún día el Señor viene para llevarnos allí, para recibir esa maravillosa herencia. También nos encontramos en el versículo 13 del capítulo 1, donde nos dice que debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Él venga. De aquí Pedro en esta sección lo convierte en el tema de esta sección final. Él nos llama a una vida santa en base a la inminencia del regreso de Cristo. Por lo tanto, en esta sección se juntan dos cosas. Hemos de vivir una vida santa en medio del sufrimiento a la luz de la segunda venida de nuestro Señor. Hemos de vivir una vida santa en el sufrimiento a la luz de la venida de nuestro Señor. Y el Nuevo Testamento pone delante de nosotros la segunda venida de Cristo como el gran evento que va a acontecer. El gran evento que sigue en el plan redentor de Dios. Por ejemplo, allí cuando vemos en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, que están los discípulos y el Señor está ascendiendo a los cielos. Y ellos se quedan mirando a los cielos. De repente se aparecen los ángeles que le dicen, ¿por qué están mirando a los cielos? Así como Cristo está ascendiendo a los cielos, de la misma manera lo van a ver venir. O sea que ni bien nuestro Señor está ascendiendo, ya se comienza a pensar en que Él va a regresar. Esa es la mentalidad de sus discípulos. El Señor regresará. Y Pedro nos exhorta a que no perdamos de vista aquello que debería estar siempre delante de nuestros ojos, el regreso del Señor. Porque hermanos, ¿para qué nos convertimos? Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Para qué nos convertimos? Dice Pablo aquí. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y para qué más? Para esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos convertimos para esperar nuestro gran Salvador. Él vendrá. Pero algo que yo pensaba y uno se puede llegar a dar cuenta, que los incrédulos no esperan nada. Con lo único que cuentan es con momentos de felicidad. Momentos de felicidad, un momento aquí, un momento allá. Y esto es realmente triste. Viven sin esperanza, como dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Pablo describe a estas personas como sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero a nosotros, los cristianos, Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. ¿Para qué? Para que esperemos con expectación el regreso de nuestro Señor. Por eso es que Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a los que aman su venida. Y de aquí debe surgir una pregunta. ¿Se puede decir de nosotros que profesamos ser cristianos que nosotros amamos la venida del Señor? ¿Que estamos a la espera de la venida del Señor? ¿Es ese nuestro pensamiento? ¿Es ese el gran evento que estamos esperando, que estamos ansiando, que estamos deseando que ocurra pronto? ¿O nos estamos dejando atrapar por las vanas esperanzas,
vanas esperanzas de este mundo pasajero. Este mundo es pasajero. Tito capítulo 2 dice Pablo también, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, esperando, ¿a quién? A nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Esta esperanza actúa poderosamente en el corazón de los creyentes. Tener la mente enfocada en el regreso del Señor no va a traer una vida escapista. Al contrario, eso lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como es, como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Así como Él es puro. Esta esperanza actúa poderosamente en el corazón de los creyentes. El regreso de nuestro Señor. El fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. El fin de todas las cosas se acerca. Podría decirse, puede suceder en cualquier momento. La segunda venida de Cristo está cerca. Y ese es el incentivo para el deber de cada cristiano. Ese es el incentivo para el deber de cada cristiano. Sabiendo cuál es nuestro incentivo, conociendo cuál es el incentivo que ahora tenemos, veamos el segundo punto que nos muestra cuáles son nuestros deberes particulares para cada cristiano. En el mismo versículo 7, la segunda parte del versículo, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, dice Pedro. Pedro señala dos cosas aquí. Primero, que los creyentes deben ser sobrios y por otra parte deben velar en oración. Velar en oración. Sobriedad. Literalmente esta palabra quiere decir tener una mente sana. Tener una mente sana. Una mente cabal. Estar en su sano juicio. Y esta palabra se usa en Marcos capítulo 5, versículo 15, cuando está hablando de aquel hombre endemoniado de la región de Gadara, cuando el Señor lo libertó. Dice Marcos que luego de su liberación ese hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. En otras palabras, estaba en control de sí mismo. Había recobrado sus capacidades. Entonces, ¿cuál es la exhortación en nuestro texto? Que los creyentes ejerzan un sano juicio cuando, a la hora de actuar en este mundo, teniendo una perspectiva apropiada del tiempo y de la eternidad. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. Piensen con lucidez. Sean prudentes. Moderados en el uso de las cosas temporales de este mundo. Esas cosas fácilmente pueden enredarnos. Esas cosas que fácilmente pueden hacernos olvidar hacia dónde se dirigen nuestras vidas. O también pueden hacernos olvidar qué es lo que en verdad tiene valor permanente. Solo tenemos un tiempo limitado en esta vida. Y Pedro y el Señor están diciendo que debemos tener esa mentalidad. Ya que no vamos a estar aquí para siempre, debemos dar a cada cosa la importancia que tiene, la prioridad que debe tener en nuestras vidas. También dice
sed sobrios y velad en oración. Esta palabra significa literalmente estar sobrio. Es lo opuesto a estar intoxicado, ya sea por el alcohol, por la droga o por cualquier otra cosa. De estar sobrio es lo opuesto a estar fuera de control. Pedro está diciendo que mantengan sus sentidos espirituales alertas para que puedan orar. Nadie puede orar apropiadamente a menos que tenga una mente lúcida y despierta. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, dice que oramos con el Espíritu, pero que también oramos con nuestro entendimiento. Con nuestro entendimiento. ¿Qué sucede cuando nuestro entendimiento está embotado por una sobredosis de las cosas de este mundo? ¿Qué sucede? No podemos orar. Estamos afanados, turbados. No podemos orar. Debemos cuidarnos de todo aquello que pueda llegar a adormecer nuestros sentidos espirituales y de todo aquello que nos lleve a olvidar, que este no es nuestro hogar permanente. Y que nosotros, como dice Pedro en toda la carta, somos extranjeros y peregrinos. La oración no es como un intercomunicador, es como un walkie-talkie. El intercomunicador hace la vida de las personas más sencilla, más cómoda. ¿Por qué? En vez de tener que levantarse para ir a la cocina a buscar un vaso de agua, en vez de tener que gritar de la habitación que le alcancen un vaso de agua, ¿qué hace? Con el intercomunicador apretás un botón y le decís a la otra persona que está en el otro lado que te alcance un vaso de agua. Pero el walkie-talkie, antes de que fuese un juego, se convirtiera en un juego, originalmente era lo que le permitía a los soldados comunicarse con el cuartel general para pedir ayuda en medio del campo de batalla. Y nosotros, cada uno de nosotros, estamos en una guerra de repercusiones eternas. Estamos en una guerra de repercusiones eternas. Sed sobrios y velad en oración, porque aún no hemos llegado a nuestro lugar de descanso. Y la guerra no se ha terminado todavía. Debemos ser sobrios, debemos velar en oración. ¿Qué más nos dice? El versículo 8. Y ante todo, tened ferviente amor entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor no es una opción para el cristiano. El amor no es una opción. Es el principio que debe dominar el cumplimiento de todo deber, hacia Dios o hacia los hermanos. Amor no es simplemente sentimientos. No es simplemente sentimientos. Amor es la actitud de procurar de manera activa y consciente el bien de otro, aún a costa de sacrificio personal, si es necesario. La Biblia describe el bien como la voluntad de Dios. Así que, ¿quién es el que ama? Aquel que procura de manera activa, conscientemente, que la voluntad de Dios revelada en su palabra se cumpla en la vida de sus hermanos, aunque tenga que pagar un alto precio en el intento. Aquí, acerca del amor, en este versículo podemos ver varias cosas. Podemos ver la importancia del amor. Esa frase ante todo, nos está llevando como a enfocarnos en eso como algo súper importante. Ante todo, ¿qué dice? Tened entre vosotros ferviente amor. Nos muestra la importancia del amor. Ante todas las cosas, ante todo, tened entre vosotros
También podemos ver la responsabilidad del amor. Dice, tened entre vosotros, tened. Debemos esforzarnos. ¿Por qué? Por amar a nuestros hermanos. Por poner dedicación para amar a nuestros hermanos. No digamos solamente, sí, ya sé que tengo que amar a mi hermano. Todos los domingos se repite lo mismo. Ya sé que tengo que amar a mi hermano. No, debemos poner dedicación, esforzarnos, tener ferviente amor, dice. Aunque no siempre es fácil amar a los hermanos, vamos a reconocerlo. Pero somos responsables de amarlos. También podemos ver la calidad de este amor que cita Pedro. Dice ferviente. Su amor debe ser ferviente. La idea de esta palabra es de algo que se estira hasta lo máximo de su capacidad. Esa es la idea de esta palabra. La idea de estirarse y estirarse hasta lo máximo de su capacidad. Es un amor intenso, un amor constante, es un amor que no se cansa de hacer el bien a los demás. ¿Por qué? Porque nuestra meta es amar como Cristo nos amó. No debemos pensar que ya hemos amado demasiado a nuestros hermanos. Ya lo amé demasiado a mi hermano. No puedo seguir amándolo. No podemos pensar nunca que no podemos hacer nada más por tal hermano. Ya está, me cansé. No. ¿Por qué no? Porque Cristo nos amó hasta la muerte. Cristo nos amó hasta la muerte. Y su mandato es que nos amemos de la misma manera, como Él nos amó. También podemos ver la razón de este amor. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Por causa del pecado que todavía mora en nosotros, los restos del pecado, el remanente del pecado que mora en nosotros. Mientras más cerca estamos de nuestros hermanos, cuanto más tiempo pasamos juntos a nuestros hermanos, más oportunidades habrá de que nuestros pecados y sus pecados interfieran, haya cortocircuito, porque somos pecadores, pecamos. Entonces, muchas veces vienen personas, o hay personas que piensan, en la iglesia nadie peca, nadie ofenderá a nadie. Pero la realidad es que todos los cristianos estamos yendo por un proceso de cambio, por un proceso de santificación. Estamos yendo por el mismo camino, por el mismo campo de batalla. Todos estamos luchando con nuestro pecado. Algunos batallan de alguna manera, con alguna cosa, otros de otra manera, con otros pecados. Y esta lucha en la que nos encontramos no cesará hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor. No cesará hasta que estemos allí. Lo cierto es que la verdadera comunión cristiana no está exenta de conflictos y dificultades. Donde hay cristianos va a haber problemas y va a haber dificultades. Pero cuando el amor es el principio que domina a un cristiano, en vez de exponer los pecados ajenos sin necesidad, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice el versículo? Los cubrirá. No va a exponer los pecados de sus hermanos. Los cubrirá, nos dice nuestro versículo. Pero esto no elimina la disciplina de un miembro de la iglesia que persevera en el pecado sin arrepentirse. Y eso lo vemos en Mateo 18, del versículo 15 al 18. Allí está todo el proceso. Proverbio 10:12. Proverbio 10:12. Dice, el odio despierta rencillas. Pero el amor
cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Mientras el odio levanta las pasiones de nuestros corazones, mientras el odio magnifica la ofensa de mi hermano, el amor ¿qué hace? El amor nos mueve a cubrirlas. El amor siempre está dispuesto a perdonar insultos y maltrato. Un cristiano debería pasar por alto los pecados cometidos en su contra en la medida de lo posible y siempre estar dispuesto para perdonar insultos y maltrato. Versículo 9, dice Pedro, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La hospitalidad en esos tiempos era muy valorada por los creyentes, sobre todo por aquellos que iban de un lugar a otro predicando la palabra. Se esperaba que cada uno de los creyentes fuera quienes hospedaran a sus hermanos. Era de esperar. Era algo que ellos valoraban mucho, tener en alta estima la hospitalidad. Y podemos verlo en varios versículos. Romanos 12, capítulo 12, versículo 13. Dice allí Pablo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos 13, versículo 2, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, allí hablando de Abraham. Tercera de Juan, este versículo me encantó, tercera de Juan, versículos 5 al 8, le dice a Gallo, Juan le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarnos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a las personas para que cooperemos con la verdad, para que cooperemos con el Evangelio. Pero por otra parte, durante los primeros 200 años de la iglesia no solían tener un edificio propio. Nosotros hoy tenemos este edificio de la iglesia y hoy es muy común que cada iglesia tenga su edificio de adoración. Pero en ese tiempo no era así. Y entonces, ¿dónde se reunían estas personas? ¿Dónde se reunían? En la casa de algún miembro de la iglesia. Podemos verlo en Romanos, si quiere lo leemos. Romanos 16, allí, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, dice. A la iglesia de su casa. También en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Allí se reunían. Pero eso seguramente traía un montón de inconvenientes. Tener a los hermanos, personas pecadoras, en sus casas, reunidos. Interesante. Por eso es que Pedro exhorta a sus lectores a hospedarse unos a otros. ¿De qué manera? Sin murmuraciones. Sin murmuración. Ese roce tan cercano con otros hermanos hará evidente la debilidad de cada uno. Cuanto más tiempo pasamos con nuestros hermanos, quizás podemos ver cuál es su debilidad, notamos. Aún también puede llegar a evidenciarse pecados con los cuales se está luchando. Sí. Pero en vez de alejarnos de nuestros hermanos, en vez de hacer rancho aparte, como se dice, ¿no? En vez de cerrar las puertas de nuestras casas por no tener inconvenientes, por no querer tener inconvenientes. ¿Qué está diciendo Pedro? Dice, debemos acercarnos a nuestros hermanos, debemos abrirle nuestros hogares y todo sin tener un espíritu murmurador, quejoso, criticón. Hermanos, somos personas en proceso de santificación progresiva
relacionándonos con personas en el mismo proceso de santificación progresiva. Y en nuestro trato habrá muchas cosas que tendremos que pasar por alto. Y muchas otras tendrán que ser amonestadas. Pero siempre con amor y siempre con un espíritu perdonador. Lo que no debe tener cabida en nosotros, en ninguno de nosotros, es ese espíritu individualista que caracteriza a este mundo. Ese espíritu que levanta paredes a su alrededor para que nadie se acerque a mí, para que nadie venga a mi casa, para que nadie converse conmigo, para que nadie conozca acerca de mí. Si somos cristianos, pertenecemos a una familia. Somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Debemos funcionar como una familia, debemos funcionar como un cuerpo. Continuamos, versículo 10. Dice Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que vemos en este pasaje es que el deber de servir en la iglesia no se limita a ciertas personas especiales. No. Cada creyente en la iglesia tiene una función. Cada miembro de la iglesia tiene una función que debe cumplir para el beneficio de los demás. De una manera, algunos de una manera y otros de otra. Pedro nos dice aquí que cada uno de nosotros ha recibido algún don de parte de Dios. Y que nosotros debemos administrar o ministrar a los otros con esos dones, como buenos administradores de la gracia de Dios, dice, de la multiforme gracia de Dios. Todo creyente verdadero ha sido capacitado por Dios para servir en la iglesia, de alguna manera. ¿Qué es un don espiritual? Quizás te preguntas. Y anoté una definición muy interesante. Dice, es una capacidad, es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir una función específica dentro del cuerpo de Cristo que Dios ha asignado para cada uno de nosotros. No es una habilidad innata que viene en nosotros. Es Dios quien la da. Son habilidades, capacidades que el Espíritu da, el Espíritu Santo da, que cada creyente debe desarrollar. Así que el creyente es un administrador, es un mayordomo de aquello que se le ha confiado. ¿Y qué es lo que se le ha confiado? ¿Qué dice el texto? Dones espirituales que debemos poner al servicio de la iglesia. Pero dice, administrenlos bien como buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. Un administrador es aquel que se le han confiado bienes de otro. Ese es un administrador. ¿Y qué es lo que debe hacer ese administrador? Debe administrar esos bienes según la voluntad del dueño de esos bienes. Ahora Pedro nos dice, somos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Son dones de la multiforme gracia de Dios. Esta multiforme gracia de Dios quiere decir que la gracia de Dios tiene muchas formas de manifestarse, porque Dios da dones diferentes. Dones diferentes. Es un privilegio poder participar de esa multiforme gracia de Dios
Es un privilegio para nosotros poder participar de esa multiforme gracia de Dios. Porque cada uno con su don, alguno más visible, otro quizás no, contribuyen a la edificación de la iglesia, participando de esa multiforme gracia. Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual, dice Pedro. Dice el versículo, cada uno según el don que ha recibido. Pedro no dice que quizás no, si es que tiene algún don. Si es que tienes algún don, ministralo. ¿Qué dice? Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Ministralo. Pedro da por sentado que cada creyente ha recibido por lo menos un don o más. Cada creyente nos enseña la Biblia que recibe un don o más. No tenemos los mismos dones. Tenemos dones diferentes. Pero eso es para que se complementen. Para que se complementen. Y es para que entre todos tengamos todo lo necesario para hacer una iglesia sana. Armonizando los diferentes dones que el Espíritu Santo da. Sigue diciendo en el mismo versículo, cada uno según el don que ha recibido. Según el don. O sea, está dando por hecho que no van a ser iguales los dones de cada uno de nosotros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, o sea, no dice, todos van a hablar. Todos reciben el mismo don. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pedro está diciendo que todos recibimos un don o más, pero que van a ser dones diferentes. Entonces, el problema es que a veces yo quiero el don que tiene mi hermano y tengo envidia quizás del don que tiene mi hermano y yo quiero ese don porque quizás es un don que es más vistoso, que está más a la vista. Pero hermanos, debemos ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Él es sabio, porque Él sabe lo que hace y Él nos da a cada uno de nosotros dones apropiados para que entre todos podamos ser una iglesia sana y ordenada. También podemos ver en este versículo que hay dos tipos de dones, los de habla y los de servicio. También podemos ver en este pasaje que el Señor nos ayuda a utilizar nuestros dones. Dice, si alguno ministra, ¿de qué manera ministra? ¿Conforme a qué? Al poder que Dios da. Está diciendo que no solamente el Señor nos da el don, sino que ese mismo Dios que nos dio ese don, también nos da el poder para poder usarlo. O sea, que todo lo recibimos y proviene de Él. Por último, nuestro tercer punto, el propósito para nuestros deberes. El propósito de todas las cosas es glorificar a Dios. ¿Qué dice el final del versículo 11? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando leas la Biblia, y en alguna parte de la Biblia encuentres esta palabra ¿para qué?, casi siempre está hablando de un propósito o una intención. Así que, ¿para qué vamos a hacer las cosas que hacemos? Dice aquí Pedro, los dones que hemos recibido son de Dios. Lo que fluye a través de esos dones no es otra cosa que la gracia de Dios, la fortaleza y los recursos
con los que podemos ser útiles en la iglesia y en la expansión de su reino, ¿de dónde vienen? No provienen sino solamente de Él. Conclusión, a Él sea toda la gloria. Al Señor sea toda la gloria. Todo lo que el creyente hace como individuo, como miembro de la iglesia, no debe tener otra meta, no debemos tener otra meta que enaltecer el honor y la reputación de Dios. Cualquier otra motivación sería indigna de un verdadero creyente. Hasta ahí, hermanos. Aquí termina esta parte que me tocaba compartir y algo que me ha hecho reflexionar acerca de este pasaje. Preguntarse uno muchas cosas. ¿En qué está puesta nuestra mente? ¿Estamos abrazados a este mundo? Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Nuestra esperanza está puesta en el regreso de nuestro Señor o estamos abrazados a este mundo? ¿O estamos aferrados a estas cosas? Y otra pregunta también es, ¿para qué estamos haciendo las cosas que hacemos aquí? ¿Para ser vistos? ¿Para ser mejores? ¿Para ser el mejor predicador? ¿Para ser el mejor aperturista? ¿Para ser el mejor cantante? Todo debe ser para la gloria del Salvador. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Es hermoso poder ver